En muchos de mis vídeos anteriores he dicho una frase que para mucha gente quizás sea, no sé, fantástica, increíble, absurda. Pueden pensar lo que quieran, pero será lo que yo dije verdad. Bueno, la frase más o menos es la siguiente. Dentro de poco, España será una nación muy poderosa. Bueno, eso en comparación con naciones como Norteamérica o Inglaterra, Rusia, otros países económicamente muy fuertes, pues puede parecer una absurdez. Y más una nación como España, que debido a las circunstancias políticas, pues está extensamente dividida en regiones, en diferentes gobiernos. Entonces, una persona normal puede llegar a decir, no, esto no, ni ahora ni nunca. Hubo un tiempo pasado que España llegó a ser una nación poderosa, casi una potencia mundial. Tenía España posesiones en África, en Asia, en América, en todo el mundo. O sea, había el dicho aquel de que en España no se ponía el sol. Y era verdad. Esto significa que en cualquier lugar del mundo donde hubiera alguna colonia o protectorado o digamos, o conquista española, salía el sol, estaba el sol. O sea, no había una nación en el mundo donde no hubiera sol, en el sentido, digamos, metafórico. No quiere decir que había tantas posesiones que, bueno, era una potencia temerosa. Inglaterra, Francia y otros países temían a España. Y mucho más atrás todavía, pues España ha sido visitada por todas las potencias antiguas, tanto romanos como árabes, como judíos, normandos, godos, yo qué sé. Era España. Era España el punto central de las grandes potencias antiguas. Hoy, la situación actual, debido a las circunstancias, hay muchas circunstancias, puede decirse que no hay una comparación correcta. Pero, ¿qué decir? ¿Qué decir? Pensar que cómo va a ser España ahora una potencia mundial, señores. Sí, de la situación, además, económica, pues, está bastante no tan estable como en otros tiempos. Pues lo va a ser. Voy a poner unos ejemplos para que piensen que lo imposible será posible. Fíjese, hay un texto en la Biblia, en el Génesis, capítulo 11, versículo 6, escrito por Moisés, ¿no? Génesis. Capítulo 11, versículo 6, existe unas palabras de Dios. O sea, aunque Moisés escribió como escritor, pero Dios es el que decía lo que había que escribir, como los 10 mandamientos, igual. Inspiraba a hombres o profetas para decir, escribe esto, o di esto, enseña esto. Capítulo 11, versículo 6 dice, más o menos, dice, mira, dice Dios, mira lo que hace el hombre. Y sigue diciendo, no hay nada, nada que tenga pensado el hombre realizar, que le sea imposible realizar. Estas palabras son reales. Por ejemplo, hace algunos años, bueno, muchas décadas, ¿no? Pero había naciones que ni existían siquiera. No existían, que decir, eran zonas desérticas. No se podía considerar una nación, podía ser una parte como de pensar en el Sahara o pensar en otros países selváticos donde sí, bueno, está en el Brasil o está no sé qué, pero nación, pues no había nada, arena desértica, no había agua, algún oasis perdido por... Y como 100 años atrás se descubrió que en esa zona, en los Emiratos Árabes y tal, bueno, pues pensaban, bueno, había una tribus que era de tradicional, digamos, iban con camellos, era tradicional, no era por trabajo o por obligación, sino que era viajar de un oasis a otro, ¿no? Cogían sal, que no era gran negocio, claro, hacían paquetes de sal, la vendían, tal, y camellos, dátiles y cosas así, ¿no? Vivían eso, era como antiguamente la raza gitana, que iban de un sitio a otro en España, era frecuente, hace ya muchos años, ¿no? Que iban muchos gitanos de un pueblo a otro, se quedaban unos días y luego a otro, eran ambulantes. Bueno, y entonces los Emiratos Árabes dijeron, bueno,
esta gente vamos a hacerle que no estén siempre cabalgando para arriba con camello, que no tiene sentido. Y les hicieron una pequeña población, les dieron unas tierras, mira, esta tierra es desértica, pero vamos a crear para vosotros, vamos a hacer casas, unas casas que sean bien, no mansiones ni cosas, y en fin, una forma de negocios, o sea, una pequeña industria, en fin, y aquí os quedáis y nosotros sustentaremos para que tengáis comida, tengáis escuelas y quedáis en una nación, ya no os mováis tanto. Y le hicieron unas pequeñas poblaciones y ahí. Pero ocurrió algo insólito, que en esos lugares donde, ¿qué futuro puede haber? ¿Qué industria? ¿Qué presente? Ninguno. Era sobrevivir como antiguamente y se hace muchas veces con los asilantes, con las personas que huyen de la guerra, pues se le da un territorio, se le da comida, ropa, agua, lo que sea, y escuelas incluso, se le da una forma de vivir que no hay futuro de nada, sino es sobrevivir debido a catástrofes naturales o guerras o revueltas o cosas así. Pero en esas zonas se descubrió casualmente haciendo una pequeña investigación, haciendo sondeos para llevar agua y para que había petróleo. Y entonces hicieron excavaciones más profundas, ingenieros, ¿no? Y descubrieron que era la zona petrolífera más grande de Oriente. Dakar, Kuwait y tal. Y hoy esas naciones son las más ricas del mundo, incluso las ciudades más modernas del mundo. De lo que era un desierto son ciudades, incluso plantaron y hay vergeles, árboles y agua y futuro. Y digo esto como ejemplo. España, no digamos que España puede compararse con aquellas camelleros, tal, que no. España ha llegado a un estado que es estable, quiere decir, no sigue adelante, no para, no sobrevive. Y tenemos, gracias a Dios, un buen gobierno, ¿no? Que sustenta para que los españoles no se mueran de hambre o por lo menos tengan un buen servicio social o policial, ejércitos, muy bueno. La Legión Española es estupenda. O sea, hay un orden, pero no es la gloria de otros tiempos. Pero pensar que yo digo, y no es una fantasía, dentro de poco España será una potencia mundial. ¿Pero de dónde? Vamos a encontrar petróleo. Y sé que hay petróleo en España. Y hay diamantes y hay oro. Dice que en la Sagrada Escritura dice que se venía a España Salomón. No venía él solo. Cada 3 años se llevaba oro de España, el oro de Ofir. Y que en España construyó Salomón naves voladoras. No era cualquiera, Salomón tenía una sabiduría como un ángel por haber hecho el templo de Salomón. Las naves de Tarsis, y Tarsis era el nombre de España, construía naves. Y dice la Biblia que iba por todos los países del planeta con ejército y dejaba prole de Salomón en todo el país. Porque entonces Salomón era el rey representante de Dios, Jehová Dios. En aquellos tiempos, el pueblo de Dios, los judíos, ya no es, después de Jesucristo. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué hay en España? ¿Qué? ¿Habrá petróleo, diamantes? Los hay, diamantes, también. Y petróleo, también. Lo que pasa es que muchas veces el asunto de los intermediarios ganan más dinero intermediando, comprando y vendiendo petróleo que sacándolo del producto natural. Pero es otro tema. Piense que hay descubrimientos que los voy a sacar con la ayuda de Dios, que van a traer a España el mundo entero de visitas, de negocios, gigantes dentro de rocas. Esto puede asombrar a una persona, y los hay, lo saben. Por lo que en los servicios secretos del mundo me conocen, saben que es verdad. Y dinosaurios en túneles y en rocas, vivos, en estado de inósea, como los gigantes dentro de rocas. No están muertos, como la Mona Lisa, esa mujer del Apolo 20, de la nave de la Luna, que tampoco estaba muerta, está en estado de inósea. No me extraña que la NASA la ha reanimado hace tiempo ya. ¿Y qué más hay en España? La cueva de Hércules. Eso dará mucho que hablar. Piense que es la mesa de Salomón, el cronomisor de Salomón, que decían los antiguos árabes y judíos, le habían visto que Salomón había construido una mesa y se veían cosas del pasado y del futuro, o decían un espejo y veían cosas del pasado. Y Dios le mandó a Salomón, a España, a hacer una cueva, una gruta grande, y dejar allí la mesa con 2 robots construidos Salomón que protegen la mesa Salomón. Piense que la historia de España, mira, en el año 711,
por la imprudencia de un rey español, porque había Salomón dejado unas leyes que no entre nadie, sino que los reyes pongan un candado en la puerta, una puerta grande, ¿no? Hasta que llegue el gran monarca. O sea, y los reyes de tradición, padres e hijos, tenían que poner un pantalón, no tenían que hacer más. En la puerta a la entrada de la cueva de Hércules, un candado. Nada más, irse a su casa y a su vida. Pero el rey Rodrigo entró imprudentemente, porque no se creía que lo de que sería leyenda lo de Salomón, o sea, cuento que allí habría algo gordo, habría muchos tesoros y tal, y que para la leyenda, para asustar a la gente, tal, se aventuró a entrar y se cumplió la profecía. Decía Salomón escrito, lo vio, lo leyó, que si alguien entraba en esa cueva antes de tiempo, vendría a España una maldición, que estaría España invadida por 700 años por árabes. Y se cumplió. Invadieron pocas semanas después de entrar Rodrigo, se asustaron todos y eliminó a Rodrigo y a toda la corte y bueno, y esclavos de los árabes 700 años. Hasta el 1492, que los reyes católicos unieron a España, los combatieron y echaron a árabes y judíos de España. La cueva de Hércules. Y más cosas. El arca de la alianza en España. Cuando Dios quemó 2 veces, no Dios, mandó quemar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 615 ante la era común, y luego en el año 70, en la era común, a los romanos, general Tito, entrar por la rebelión de los judíos y quemar el templo de Salomón. Pero no dice el arca, había desaparecido. Pero ¿dónde estuvo Salomón siempre? ¿Dónde volaba siempre? A España. Porque hay algo más que España, algo más que la cueva de Hércules. ¿Dónde iban a dejar en seguridad el arca de la alianza? ¿Qué país del mundo ha estado más seguro, más compacto y más poderoso del mundo antiguo? España. Yo ya hace años descubrí la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Hasta de niño lo sabía. Y gigantes entre rocas, los nefelín, que para que el diluvio nos ahogara, los padres los metieron en rocas. Y dinosaurios dentro de rocas y en túneles. Son demasiado grandes, ¿no? Pero están en el océano, están muertos. Al abrir las rocas se reavivan. De hecho, hay un dato, varios datos, podíamos hablar horas, de que uno de los más conocidos y misteriosos, el gigante que se le escapó al gobierno norteamericano en Afganistán, en Kandahar. Tuvieron que ir a matarle. Un gigante se le había escapado de los que sacaron dentro de rocas. Eso es sí, eso pueden ver en internet. Pasa que a todos los militares que tuvieron ese problema con el gigante, les hicieron un juramento militar que no dijeran nada o bajo penas de cárcel o muerte, ¿no? ¿Por qué le interesaba a la gente que no supieran de los gigantes nada? ¿Por qué los medios de comunicación jamás han hablado ni palabras prohibidas de gigantes? Han aparecido cientos y no miles de esqueletos gigantes. Porque no sale ninguna foto en ninguna televisión. Saben que hay documentos que la UNESCO mandaba, que todos los esqueletos gigantes que se hallaban, se siguen hallando cada día, gigantescos de varios metros. Hay huellas de gigantes que podía el gigante medir esa huella de varios metros, varias huellas, no una en todo el mundo. Podía medir 60, 70 metros de alto. Crecían y crecían, no eran humanos, eran hijos entre ángeles caídos, demonios y mujeres de la tierra. El arca de la alianza. ¿Cuánta gente que va a traer el arca de la alianza para verla? Árabes y judíos. Millones. ¿Quiénes son los inversores o de banqueros más grandes del mundo? Judíos, incluso árabes. Todos los inversores del mundo los voy a traer a España. Todos los banqueros más grandes, porque claro, la invasión del mundo hacia España por ver la cueva de Hércules, por ver los gigantes, sacar varios, por ver los dinosaurios, por ver la mesa de Salomón, por ver el arca de la alianza y las naves de Tarsis, en varios túneles de España, yo lo conozco, o sea, no estoy mintiendo. Y saben los servicios secretos que me conocen que es verdad. Sacaron una o varias naves de Tarsis, naves voladoras que no necesitan carburante, que no se destruyen, que no contaminan, que no hacen ruido, con las cuales dice, hay escritos que están saliendo, que Salomón en naves llevaba militares, de judíos no, a varios países del mundo. Dice la Biblia que de todos los reyes de todo el planeta, toda la tierra, venían a ver la sabiduría de Salomón. De toda la tierra, no de alguna parte de la tierra. Porque los traían en nave para que vieran a Salomón, el rey de Israel, que era el representante de Jehová Dios en la tierra en aquellos tiempos. ¿Cuánta gente cree que vendrá a España a ver eso? Millones.
Y esos millones se supone que vienen enseguida los banqueros, los accionistas, los inversionistas, y ven dinero a ganar, mucho. Habrá que renovar toda España, porque claro, hay poblaciones en Andalucía, en Castilla-La Mancha, o en el País Vasco, en Galicia, donde sea, que hay poblados que no vienen en el mapa. Pero las carreteras que habrá que reorganizar y engrandecer, autopistas nuevas, para que llegue el turismo, nuevos hoteles, nuevos restaurantes, pero cientos, miles. Luego, en fin, carreteras nuevas, autopistas las más modernas. Luego, encima, aeropuertos nuevos, porque la flota de aviones, pues, para traer medio mundo a España a ver eso. Solamente ver a la canadiense allá, sea una expansión como jamás conocido. Supone que todo eso, en otras palabras, hará rica España. Y un país que dispone de muchísimo dinero, divisas y prestigio, se convierte de la noche a la mañana, como en Kuwait o en Dakar, en esos países, una nación poderosa. Incluso se podría sacar, y se sacará oro, el oro de Ofir, y diamantes que hay en España, minas de diamantes, y también uranio, y también uranio, y también petróleo. Pero eso son otras cosas que se podrían explotar, pero los descubrimientos serán de una magnitud que España llegará a ser una vez más como en viejos tiempos. En cualquier país del mundo de la Tierra se sabrá dónde está España y qué es España. Y será con una forma, digamos, simbólica, no se pondrá el sol en ninguna parte de la Tierra donde nadie sepa qué es España y dónde está España. Los descubrimientos será la fuente de ingresos más grande del mundo, pero lo más importante es que todos estos descubrimientos cambiarán el pensar de la humanidad y la historia de la humanidad completa habrá que empezar a escribirla de nuevo. La gloria de Dios se verá entonces en España.